Hola chicos, continuamos entonces con nuestra temática. Hoy vamos a hablar de estas tres cositas: la ley de gravitación universal, las leyes de Kepler y sistemas no inerciales y las fuerzas ficticias. ¿Ok? Bien, entonces, la ley de gravitación universal es una ley que me da la fuerza que existe entre dos masas. Cuerpos con masas, es decir, solamente por tener masa se le asocia una fuerza. Y esa fuerza va de la siguiente manera. Tenemos, aquí quizás es un menos, a ver si logro ponerlo acá, porque la ecuación debe llevar un menos aquí. Listo. Entonces tenemos la fuerza entre dos objetos con masa está determinada por la ley de gravitación universal. Esa ley viene de la siguiente manera. Tengo proporcional a al producto de las masas a través de una constante de proporcionalidad sobre la distancia al cuadrado. Es un vector, esta es la fuerza que el objeto uno le hace al objeto 2 y por tanto va también en esa dirección. Como va en esa dirección y este menos, implica que la fuerza gravitacional es una fuerza atractiva. Esa constante ve, se me está descuadrando esto. Tiene este valor, es la constante de Newton. Como ejemplo, podemos tener aquí la Tierra y la Luna, los dos tienen una masa Tierra, una masa Luna, y la distancia que hay entre ellos, pues es r. Fíjense que si yo quiero calcular la fuerza que la Tierra le hace a la Luna, el vector r Tierra-Luna va desde acá hasta el otro lado. Entonces yo lo dibujaría de esta manera. Sobre esa línea, este sería mi vector unitario R, Tierra, Luna. Y la forma de escribirlo sería esto de acá. ¿Ok? Esta sería la magnitud. Acá yo no estoy considerando la forma vectorial porque yo ya sé que va atractivo, es decir, la Luna quiere acercarse a la Tierra. Pero en cuestiones de magnitud, pues es simplemente, como por decirlo así, los valores absolutos. Como G es positivo, las masas son positivas y una distancia al cuadrado es positiva, pues simplemente se pone de esta manera. Eso no solo aplica para objetos astronómicos, para cualquier par de objetos con masa vamos a tener una fuerza gravitacional. En este caso sería la fuerza que la taza le hace a la dona. Tenemos el mismo caso, tenemos una distancia, el vector que une tasa con la dona y la magnitud de la fuerza gravitacional entre esos dos tiene exactamente lo mismo. Siempre es el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado por la constante de gravitación universal. Podemos relacionar la aceleración de la gravedad con la masa de la Tierra. Es decir, yo tengo, espérate, aquí está esto. Si yo tengo la Tierra, que mis dos objetos va a ser la masa de la Tierra y una masa m que está aquí un poquito arriba sobre la superficie, que podríamos decir cuál es la distancia entre el centro de la Tierra y el centro de esta masa m, que puede ser tú, puede ser un lápiz o lo que sea. Pues es la distancia que hay de aquí hasta acá, que es básicamente el radio de la Tierra. Entonces la magnitud de esa fuerza es gm por m sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Pero yo sé que la fuerza que experimenta esta masa es la fuerza gravitacional, que es m por g, ¿vale? Entonces, si yo lo igualo, obtengo que la aceleración de la gravedad no es más que este producto de estas constantes, g por m sobre r cuadrado. Ahora, yo puedo hacerlo de manera inversa. Si yo conozco g, esto me está mamando gallo hoy.
Si yo conozco G, entonces, y R, que es el radio de la Tierra, y G minúscula, que es la aceleración, yo puedo darme una idea de cuál es la masa de la Tierra, que en este caso sería 598 por 10 a la 24. Entonces, este es un ejemplo en el cual, conociendo unas constantes, yo puedo sacar información adicional. Vamos a ver otro ejemplo un poquito ya desde el punto de vista vectorial. Y este es entonces el ejemplo que quiero mostrarles. Tenemos en el eje de coordenadas x, y, tengo tres masas que están dispuestas en este triángulo rectángulo. Las tres masas son iguales, m1, m2 y m3, y tengo estas distancias acá. Esto es como si fueran bolas de billar, ¿vale? Y la pregunta es, ¿cuál es el vector fuerza gravitacional que existe sobre la masa 1, hallando su magnitud y su dirección? Entonces, ¿cómo tenemos que analizar eso? Voy a hacerlo quizás en azulito. Yo tengo que recordar la definición que tenía antes de fuerza gravitacional de manera vectorial. Fíjense que la fuerza entre dos objetos es a través de esta línea, si este es el objeto uno y este es el objeto 2. Entonces, la fuerza que uno le hace a 2 va en esa dirección atractiva, en donde este es el vector R1, 2. Entonces, miremos cómo es la cosa. Si es atractiva, ¿hacia dónde el M2 va a arrastrar el M1? Pues fácil. Si es atractiva, va hacia arriba. Esta es la fuerza que 2 le hace a 1. Y por otro lado, la fuerza que 3 le hace a 1 también es atractiva. Entonces va a aparecer acá, F31, ¿vale? Así las cosas, yo aplico mis conocimientos de vectores. La fuerza neta sobre la masa 1 es la fuerza que 2 le hace a 1 más la fuerza que 3 le hace a 1. Y estamos listos entonces. La fuerza que 2 le hace a 1 es la constante G, la masa 2 por la masa 1 sobre la distancia entre estos dos al cuadrado, es decir, a al cuadrado. ¿En qué dirección va? Pues en dirección J. Más la fuerza que 3 le hace a 1 es G, M3 M1 sobre B al cuadrado, pero estaba en dirección I. Eso es lo que tenemos. Como las masas son iguales, yo puedo factorizar gm cuadrado. Y aquí me queda 1 sobre b cuadrado en dirección I más 1 sobre a cuadrado en dirección J. Y ya es cuestión de reemplazar valores. Si ustedes simplemente miremos cuánto es G, recordemos cuánto vale G, que vale 8 perdón, estoy confundiendo con otra constante que es similar. Entonces esta G es 6,674 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Y aquí vamos a hacer entonces eh, la masa al cuadrado, que es 0,3 kilogramos todo al cuadrado, factor de 1 sobre B vale 0,3, 0,3 al cuadrado en dirección I, más 1 sobre 0,4 al cuadrado, que es A, en dirección J. ¿Ok? Entonces, aquí voy a tener la, la, la multiplicación de estas dos cositas. Pues al hacerlo, vamos a ver aquí una calculadora. Ustedes verifiquen de todas maneras a ver si me queda bien. Este viene siendo 6,67 por 10 a la menos 11 newton en I, más este otro, como un solo cambia el 0,4, 375 por 10 a la menos 11 newton en J. Ese sería el vector en términos de coordenadas cartesianas. ¿Qué es lo nuevo acá? Pues no mucho, solamente hay que tener en cuenta la naturaleza vectorial. Ya les he dicho en otras clases que aquí la parte vectorial es muy importante.
Ahora calculemos la magnitud, es decir, F1, como es Pitágoras, pues va a ser simplemente la raíz de 667 por 10 a la menos 11 al cuadrado más 375 por 10 a la menos 11 al cuadrado. Pongamos esto en la calculadora, a ver, estos numeritos feitos. Ok, 7,66 por 10 a la menos 11 newton. Y la dirección, pues es tangente inversa de Fy sobre Fx, que es 375 por 10 a la menos 11 sobre 667 por 10 a la menos 11. Esto nos va a dar tangente inversa de 0,562, que es 29,4 grados. ¿Listo? Y ahí termina este ejemplito. ¿Cuál es la esencia de estos ejemplos? Identificar a cuál masa quiero estudiar y sobre ella dibujo las fuerzas que hay. Por ejemplo, si yo quisiera, esto se trabó, perdón, eso, se traba a veces la pantalla. Entonces, creo que me había quedado por acá. Entonces tengo la magnitud, es simplemente elevar esto al cuadrado y sacarle la raíz. Y luego el ángulo es el f sub y sobre f sub x, el 10 a la menos 11 se va y me queda 29,4. Y les decía que la clave acá está en simplemente analizar el objeto sobre el cual me piden la fuerza, en este caso era la masa 1, y ahí dibujar las fuerzas. Por ejemplo, diferente sería que me pidieran las fuerzas sobre la masa 2, por ejemplo. Entonces, sobre la masa 2 yo necesitaría, primero que todo, las líneas que unen las tres cargas, esta y esta, ¿cierto? Por otro lado, las distancias. Entonces yo necesitaría, la A ya la tengo con M1, pero M2 con M3 vendría siendo A cuadrado más B cuadrado. Esa sería la distancia, llamémosla C. Y lo otro es la dirección de la fuerza. Fíjense que en este caso, la masa 2 y por favor háganlo como forma de calentar. La M2 se va a ver atraída hacia la M1, entonces la fuerza vendría siendo en esta dirección. Esta sería la fuerza que uno le hace a 2 y luego esta también la atrae, que sería la fuerza que 3 le hace a 1. Fíjense que ahora tengo que considerar el ángulo. Si conozco este ángulo, pues conozco también la dirección del vector F31. Y así, la fuerza sobre 2 sería F12 más F32. ¿Sí ven cómo cambia completamente el problema desde el punto de vista vectorial? ¿Por qué? Porque las fuerzas sobre cada masa tienen direcciones diferentes. ¿Vale? Bien, pues entonces continuemos con las leyes de Kepler. Entonces miremos la primera ley. La primera ley me dice, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. ¿Cómo es eso? Pues si tenemos acá el Sol, el planeta sigue una trayectoria elíptica. Y una elipse, ustedes ya en sus cursos de cálculo han visto la ecuación del círculo, de la parábola y de la elipse. Entonces, la elipse tiene dos focos, tiene un semieje mayor y tiene un semieje menor. ¿Ok? Esa sería la primera ley, solamente como del estilo de definición. Eso es lo que observaron pues con sus telescopios a través de los años. No fue hace mucho tampoco, ¿eh? Eso fue por allá en la época también, como 1500 quizás, no hace mucho tampoco. Antes se creía que era circular. La segunda ley de Kepler tiene que ver con áreas barridas y dice, el radio vector desde el Sol a cualquier planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Tengo entonces que esta área barrida en un tiempo delta T1
es igual a la otra área de acá que se barre en un tiempo delta T2. Acá tengo que recorrer más distancia en el arco, por decirlo así, porque está más cerca. Entonces la parte casi que estoy sobre el semieje menor y acá casi que estoy sobre el semieje mayor. Pero si yo calculo el área de este triangulito acá o de esta, ¿cómo se llamaría esa sección cónica? Pues me voy a dar cuenta de que las áreas son iguales cuando los tiempos son iguales. Eso es lo que sucede ahí. Este de acá es lo que se llama el radiovector. La tercera ley de Kepler me dice, el cuadrado del periodo orbital de un planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo del semieje mayor. Si yo tengo un planeta y tengo estas medidas de semieje mayor y semieje menor, pues voy a tener que el periodo, es decir, lo que se demora en dar una vuelta, ¿cuánto demora la Tierra? 365,25 años. Agarro ese periodo y lo elevo al cuadrado, me va a dar el semieje menor, perdón, semieje mayor al cubo multiplicado por una constante, que es una constante específica, ¿vale? Bien. Esas son las tres leyes de Kepler. No hay mucho que decir, simplemente que son las leyes que rigen los cuerpos astronómicos. En específico, porque esto es específico para los planetas orbitando una estrella, en este caso de nuestro sistema solar, el Sol. ¿Vale? Bien. Otro tema que queremos ver es el de sistemas de referencias no inerciales. El sistema de referencia, cuando lo veíamos en las transformaciones galileanas, allá hablábamos de un sistema de referencia inercial, que es aquel que se mueve a velocidad constante o que su velocidad es cero, es decir, que no está acelerado. Con eso es suficiente. Si tengo un marco de referencia que no está acelerado, es un buen marco de referencia inercial. Si tengo uno no inercial, pues lo opuesto sería a que la aceleración es diferente de cero, es decir, la velocidad cambia. Según la primera ley de Newton, debido a la inercia, un cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento. Miremos qué consecuencias trae eso. Si vas en un tren a velocidad constante, tú llevas la velocidad eh, del tren. Entonces tú te puedes parar y caminar y pues no se siente mucho, a no ser que el tren frene o acelere de golpe. Eso es un sistema inercial. No sientes que te vas moviendo. Mientras que si es un sistema no inercial, es decir, acelera y por aceleración pues puedo considerar positivo o negativo. En este caso pues es en la dirección de las X. Entonces, el, la persona que está acá, él va a querer seguir moviéndose a la velocidad constante, pero hay algo que lo quiere echar, que lo acelera y él se quiere quedar atrás. Entonces, ¿qué es lo que siente? Él siente, debido a la fricción, un empuje aparente. Esta fricción es la que hace que uno sienta que el tren lo está echando para atrás, ¿vale? Es la fricción porque la fricción es lo que está en contacto y lo que está generando discordia entre lo que la persona quiere hacer, que es estar a velocidad constante, y lo que el motor del tren quiere que hagas, que es acelerar hacia adelante, ¿vale? Si hay una fuerza acá entre el tren y tu pie hacia adelante, pues tú sientes que te vas hacia atrás, ¿bien? Entonces, eso hace, ese de sentir este empuje aparente, es lo que se llama una fuerza ficticia. Y esta fuerza ficticia se introduce cuando un objeto se encuentra efectivamente en un sistema de referencia no inercial y por lo tanto no son fuerzas reales, ¿vale? No son fuerzas reales, son fuerzas aparentes. Miremos esto en un ejemplo. Si yo estoy en un vagón de tren, mejor, si veo un vagón de tren acelerándose hacia adelante y considero un péndulo que está colgado, al acelerarse hay una fuerza que hace que se vaya para atrás. Entonces el péndulo simplemente llega y forma un arco.
Visto desde un sistema de referencia inercial, yo puedo asumir estas fuerzas, ¿no? Tengo la tensión de la cuerda, tengo el peso y tengo ese ángulo. Y además tengo en cuenta que es acelerado. Yo puedo hacer mis ecuaciones de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, en X, T seno de teta igual a M por A, porque la A va en X, y en Y tengo T coseno menos mg igual a cero. Fíjense que acá no hay fuerzas aparentes, no hay fuerzas ficticias. Todo está relacionado debido a la aceleración que hay en la dirección X, ¿vale? Eso es lo único que hay. Ahora, si yo me monto al tren, ¿qué es lo que voy a ver? Teniendo en cuenta que ya me considero un observador no inercial porque voy acelerando. ¿Qué ve la persona dentro del tren? Él dice, oh, mira, esa bolita se echó hacia allá. Pero como él no siente esta aceleración porque él va con el tren, entonces él ve estas dos cosas, pero la suma de fuerzas para él va a ser cero. ¿Por qué? Porque él va con el tren, con la aceleración, es decir, su aceleración con respecto al tren es cero. Él está sentado en la silla. Para este caso, la segunda ley de Newton falla. Fíjense que me da T seno de teta igual a cero. El teta es evidentemente diferente de cero y la tensión no puede ser cero, porque si no se caería. Entonces, hay una contradicción acá. Él dice, ay, yo no quiero tener esa contradicción. Entonces, ¿qué hago? Ah, le meto una fuerza ficticia a la izquierda que tenga menos ma, ¿vale? Él no llama específicamente menos ma, sino que es un número, es algo que lo usa para cuadrar. Entonces, quita esta segunda ley de Newton tal y como nosotros la haríamos con este curso de Física 1 y le pone un término extra que es la fuerza ficticia y ahí sí hace que estas dos se vean iguales, el conjunto 3 y 4 con el conjunto 1 y 2. ¿Pero qué tuvo que hacer? Poner una fuerza ficticia. Recuerden, estas fuerzas asociadas a aceleraciones no son fuerzas que yo uso en un diagrama de cuerpo libre. Por eso es una fuerza que no es real. En, en las clases yo les he dicho, ¿no? El diagrama de cuerpo libre solamente lleva las fuerzas que actúan sobre el objeto y la aceleración va al lado derecho de la segunda ley de Newton. No es una fuerza, es simplemente una consecuencia de la fuerza, ¿vale? Entonces, tengo esa fuerza ficticia ahí y eso hace que entonces tenga varios puntos a tener en cuenta al trabajar en sistemas no inerciales. Primero, es aquel que está acelerado. Segundo, las fuerzas ficticias se introducen solamente cuando hay un sistema no inercial o un sistema de referencia acelerado. Y como las fuerzas no son reales en realidad, la segunda ley de Newton solo es válida en sistemas inerciales. Pues ese truco que él hizo no debió hacerlo, ¿vale? Porque la fuerza asociada a una aceleración no es una fuerza real, es una fuerza ficticia. Bien, pues entonces veamos aquí un ejemplo, es el péndulo cónico. Lo hicimos en la clase anterior, algo similar. Eh, Tengo un dibujito más bonito, tengo un motor acá que hace que esto dé vueltas y hace que dé vueltas en un círculo. Si tengo longitud L, pues el radio de esta circunferencia pues es L seno de teta, que es de beta en este caso. La proyección, ¿no? Este es el radio y va con una velocidad como vector acá y como rapidez constante porque es un movimiento circular. Y el problema es el siguiente. Tengo una masa de 3 kilogramos, la longitud es 0,5 metros y gira haciendo un ángulo de 30 grados, es decir, ese es beta, y tengo que calcular la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad. Miremos cómo hacerlo. Como es un movimiento circular, aparece la aceleración en dirección hacia el centro de la circunferencia. Este es como el vector unitario de esa aceleración. También sé que este sería el vector k
Y hacia abajo, es decir, en menos K, está la fuerza de gravedad. Tengo una tensión diagonal y listo. Fíjense que el, esto me genera el diagrama de cuerpo libre, ¿sí ven? Tengo esto sobre la vertical hacia abajo y tengo esto en el segundo cuadrante. Entonces, en Y, o mejor dicho, en este caso, en la zona vertical, que sería Z, pues tengo, si este es beta, aquí también está beta, T coseno de beta hacia arriba, menos mg igual a cero. Por ese lado no hay lío porque no hay aceleración, pero en la dirección de acá, que yo puedo llamar dirección normal o puedo llamarle X, sí tengo una aceleración. Esa aceleración va en esa dirección, que sería masa por aceleración normal o radial, mv cuadrado sobre r, y como estoy considerando a la izquierda positiva, pues la tensión por el seno también debe ser positiva. Yo pude haber considerado que eso era el menos x, aquí le había puesto un menos, pero la tensión también iba a ir menos, entonces multiplico por menos uno y me da lo mismo. T seno de beta es mv cuadrado sobre r, pero r ya les había mencionado que gracias al triángulo rectángulo es L por el seno de beta. Resuelvo este sistema para encontrar esta velocidad o rapidez v mejor. Entonces, despejamos la tensión de la primera ecuación y la vamos a poner en la número 2 y obtenemos esta ecuación transitoria. Cancelamos lo que hay que cancelar. Fíjense que la m se va, ¿vale? Y me queda en términos aquí de la tangente y el seno y el L. Y como está b al cuadrado, pues es la raíz. Pues ahí es fácil de ver que tengo la parte de velocidad, ¿no? Por si no había quedado claro, este ya es con números. Miremos, si le ponemos los valores, nos va a dar 1,19 metros por segundo. Eso es lo que tengo para ustedes en este momento. Nos vemos la siguiente.